¿Te has preguntado alguna vez qué es verdad? ¿Qué historias se esconden en las sombras y cuáles son simplemente un espejismo? Algunos secretos parecen demasiado extraños para ser reales. Otros nos susurran cosas que nunca podremos comprender del todo. Pero, ¿y si la verdad fuera tangible, oculta pero alcanzable? Imagina una isla aparentemente tranquila en la laguna de Venecia. Una laguna pintoresca, el sol brillando sobre el agua y el suave repicar de las campanas a lo lejos, un verdadero sueño para cualquier visitante. Pero detrás de esta escena idílica se esconde una de las historias más oscuras y siniestras de Italia. Esta isla se evita, se teme y se considera uno de los lugares más malditos del mundo. En el último vídeo exploramos otro tema misterioso. ¿Existen realmente juegos como el juego del calamar? Si te lo perdiste, puedes encontrarlo en la descripción a continuación. Pero ahora estamos hablando de un lugar sombrío de secretos, donde incluso los experimentos inhumanos eran comunes. Poveglia. En el siglo XIV, Europa fue devastada por la peste, e Italia fue uno de los países más afectados. Poveglia jugó un papel cruel. La isla se usó como estación de cuarentena donde las personas infectadas eran aisladas y abandonadas a su suerte. Miles de personas murieron aquí y los cuerpos fueron eliminados en fosas comunes o quemados. Hoy en día, los arqueólogos dicen que casi el 50% del suelo de la isla consiste en cenizas de los difuntos. Los pescadores locales no se atreven a lanzar sus redes cerca por miedo a encontrar restos humanos. Pero eso es solo el comienzo del espeluznante pasado de Poveglia. Al poner un pie en la isla, inmediatamente sientes la atmósfera espeluznante y opresiva. Aquí hay un informe de un arqueólogo que exploró la isla. La primera vez que pisé Poveglia, el aire estaba tan quieto que se podía oír caer un alfiler. Podía ver las fosas comunes, o mejor dicho, lo que quedaba de ellas. El suelo tenía una sensación extraña, como si escondiera algo vivo. Caminé hacia los viejos incineradores y de repente sentí un escalofrío en la espalda. No era solo frío, era como si alguien o algo me estuviera observando. Entonces oí un leve gemido, apenas perceptible, pero estaba ahí. Me quedé paralizado. Después de unos minutos que parecieron horas, abandoné el lugar y supe que nunca volvería allí. Los restos de las fosas comunes todavía son visibles hoy en día, y los viejos incineradores permanecen como testigos silenciosos del espantoso pasado. Un cazador de fantasmas también informa sobre sus experiencias. Había oído mucho sobre Poveglia, pero quería experimentarlo por mí mismo. Al acercarnos a los incineradores, de repente vimos luces parpadeantes, como si alguien estuviera balanceando una linterna. Pero estábamos solos en la isla. Un miembro de nuestro equipo gritó, dijo que algo frío le había tocado el cuello. La atmósfera se volvió tan opresiva que tuvimos que abandonar el lugar a toda prisa. Los cazadores de fantasmas informan de encuentros espeluznantes cerca de estos incineradores, gemidos suaves, lamentos y toques fríos que les cortaban la respiración. La leyenda dice que algunas víctimas fueron quemadas vivas. Se dice que sus gritos aún resuenan dentro de los muros de la isla. En 1922 se abrió un hospital psiquiátrico en Poveglia. La institución pronto se hizo famosa por sus crueles métodos de tratamiento. Las lobotomías y otros experimentos inhumanos eran comunes. Muchos pacientes afirmaban ver fantasmas y sombras que los volvían locos. Pero incluso el médico jefe fue víctima de la oscuridad de la isla. Según la leyenda, fue perseguido por los fantasmas de sus víctimas y finalmente saltó desde el campanario y murió. Una antigua enfermera informa: Trabajé en la clínica de joven, pero no por mucho tiempo. Los pacientes a menudo gritaban por la noche y yo pensaba que eso era normal. Pero algunos me decían que veían sombras en sus habitaciones o oían voces. Una noche oí la risa de un niño yo mismo, pero no había niños allí. Dejé el trabajo al día siguiente. Era como si la isla estuviera devorando las mentes de las personas. A pesar de su deterioro y años de abandono, los edificios de la clínica siguen en pie, pero las sombras de su oscuro pasado son inconfundiblemente visibles.
La isla está envuelta en numerosas leyendas oscuras, especialmente las que giran en torno al campanario como su hito llamativo. Como por ejemplo el informe de un pescador. Una noche, cuando el mar estaba en calma, me acerqué a la isla, aunque mi familia me había advertido que no lo hiciera. De repente, oí el repicar de las campanas claro y fuerte. Pero eso no puede ser. La campana ha desaparecido hace décadas. No le quité los ojos de encima mientras miraba la torre, y lo juro, vi una sombra moviéndose en una de las ventanas. Sabía que tenía que dar la vuelta. Algo no quería que me acercara más. Nunca he vuelto a pescar en esta zona. A pesar del hecho de que la campana ha sido retirada hace mucho tiempo, los residentes y pescadores todavía hablan del repique nocturno de campanas procedente de la dirección de la isla. A lo largo de los siglos, la torre ha sido utilizada como torre de vigilancia faro y finalmente como parte de la institución mental. Hoy en día está abandonada y se considera uno de los lugares más encantados de Poveglia. Cualquiera que se atreva a pisar la isla a menudo se enfrenta a lo inimaginable. Aquí hay un informe de un aventurero que entró en la isla. Quería explorar la isla para experimentar su atmósfera sombría. Al llegar, noté el silencio opresivo. Ni pájaros, ni viento, solo el suave chapoteo de las olas. Al entrar en las ruinas de la antigua clínica, sentí un repentino escalofrío, a pesar de que era un cálido día de verano. Oí pasos detrás de mí, me di la vuelta, nada. Pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. De repente, una mano invisible pareció tocar mi brazo. Me quedé helado. Una voz, suave y apenas audible, susurró: «Vete». Corrí de vuelta al barco, con el corazón acelerado. Incluso de camino de vuelta, tuve la sensación de que algo me seguía. Nunca volveré a pisar este lugar. ¿Qué hay detrás de estos fenómenos? ¿Son realmente fantasmas? ¿O es el siniestro pasado de la isla jugando con nuestra percepción? Hasta el día de hoy, Poveglia se considera un tema tabú entre los habitantes de la laguna. Muchos creen que las almas de los muertos están atrapadas en la isla. Un residente de Venecia informa: Mi abuelo siempre nos advertía de niños: nunca os acerquéis a Poveglia. Nos decía que en las noches de tormenta se oyen gritos procedentes de la isla. Una noche, cuando estaba en el barco con mi padre, vimos una luz moviéndose entre las ruinas. Pero no había nadie allí, no podía haber nadie allí. Mi padre nunca habló de ello, pero sé que estaba tan perturbado como yo. Muchos pescadores hablan de barcos que de repente dejaban de moverse cuando se acercaban demasiado a la isla, como si una fuerza invisible los retuviera. Otros informan de ruidos extraños procedentes de la dirección de la isla. En 2014, el gobierno italiano intentó vender Poveglia para restaurar los edificios en ruinas. Durante mucho tiempo no hubo compradores, ya que la reputación de la isla disuadió a muchos interesados. Pero en 2019, Poveglia fue vendida a un inversor privado. El nuevo propietario planea restaurar la isla y posiblemente hacerla accesible para proyectos turísticos. Un jefe de proyecto informa: Me mostré escéptico cuando me hice cargo del proyecto. Muchos de mis colegas no querían participar porque creen en las historias sobre Poveglia. Para ser sincero, en mi primera visita a la isla, comprendí por qué. La atmósfera allí es opresiva, incluso en los días soleados. Encontramos restos de edificios que estaban aún más deteriorados de lo que esperábamos. Especialmente cerca del campanario, algunos miembros del equipo tuvieron una sensación de inquietud y quisieron abandonar la isla inmediatamente. Sigo siendo profesional, pero admito que esta isla tiene algo que te hiela la sangre. A pesar de los planes, el futuro de la isla sigue siendo incierto. ¿Se convertirá en un destino turístico popular o las historias oscuras seguirán alejando a la gente? ¿Pero todos estos fenómenos también pueden explicarse científicamente? Los psicólogos hablan de efectos de expectativa. La espeluznante historia de Poveglia podría engañar los sentidos de los visitantes. Los ruidos podrían ser causados por el viento en las ruinas, las sombras por el sol poniente. ¿Pero qué pasa con el repique de campanas que los pescadores oyen por la noche? Los científicos aún no han encontrado una explicación para esto. Algunos argumentan que el repicar de las campanas podría ser causado por los fantasmas de los muertos. Otros creen que los viejos mecanismos de la torre son activados por el viento. Un escéptico informa: Soy físico y he estudiado la acústica de estos lugares intensamente. La mayoría de estos supuestos fenómenos fantasmales pueden explicarse por los reflejos del sonido y las características especiales de los edificios antiguos.
Pero tengo que admitir que cuando entré en la isla, yo mismo tuve una sensación de náuseas. Era como si la historia de la isla pesara mucho en el aire. Las opiniones están divididas. ¿Es la isla realmente un lugar sobrenatural? ¿O son simplemente los oscuros recuerdos del pasado los que la hacen parecer así? Escuchamos los informes de un aventurero que afirmaba haber oído pasos detrás de él. El informe de un pescador sobre un misterioso repicar de campanas que lo siguió por la noche en el mar, mientras que un jefe de proyecto dijo que incluso colegas experimentados se negaron a entrar en la isla. El de una joven sobre una luz flotando entre las ruinas por la noche, aunque no podía haber nadie allí, el cazador de fantasmas sobre las luces parpadeantes en los incineradores y un miembro del equipo que habló de un toque frío en el cuello, y el arqueólogo que informó haber oído un gemido en Poveglia y sentir que lo estaban observando. Estas experiencias plantean la pregunta: ¿son producto de la imaginación creadas por la oscura historia de la isla? ¿O se trata realmente de fenómenos sobrenaturales? Una cosa es segura: las historias sobre este lugar son a la vez emocionantes y aterradoras. Todos los que han estado aquí hablan de una atmósfera opresiva que no se olvida fácilmente. Los informes van desde ruidos espeluznantes hasta apariciones inexplicables. ¿Cuál de ellas es la realidad y cuál es la imaginación? Sigue siendo un misterio que nos ocupará a todos. ¿Cuál es tu opinión sobre la isla fantasma de Poveglia? Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y toca la campana para no perderte ninguna actualización. En el próximo vídeo hablaremos del inexplicable bosque de Aokigahara. Hasta la próxima en ¿Es eso cierto?